La decisión fue un espectáculo de arrogancia televisiva, un evento que polarizó el mundo del deporte y transformó a LeBron James de el elegido en el villano. En 2010, al anunciar que llevaría sus talentos a South Beach para unirse a Dwyane Wade y Chris Bosh, la promesa fue audaz. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 títulos. La expectativa era de dominio inmediato, de una dinastía instantánea. Lo que siguió, sin embargo, fue un periodo de 4 años que se convertiría en el crisol donde la leyenda de LeBron James sería forjada, transformando a una superestrella atlética en un jugador de baloncesto completo, eficiente y por un breve periodo, la personificación de la perfección en el deporte. La era del Miami Heat de 2010 a 2014 no fue solo una historia de éxito. Con 2 campeonatos y 4 apariciones consecutivas en las finales de la NBA, fue la narrativa de la metamorfosis de un atleta. Fue el periodo en que LeBron James, bajo la presión más intensa que cualquier jugador haya enfrentado, identificó sus debilidades, las eliminó metódicamente y emergió como la versión más implacable y eficiente de sí mismo. La pregunta no es si fue bueno en Miami Heat. La pregunta es si esa fue la mejor versión de LeBron James que el mundo haya visto. El análisis de su juego, su mentalidad y sus estadísticas avanzadas sugiere una respuesta rotunda. Sí, el primer año del Big Three fue un fracaso rotundo, no en términos de victorias en temporada regular, sino en el escenario donde más importaba, las finales de la NBA de 2011 contra los Dallas Mavericks. Tras liderar la serie 2-1, el Heat se derrumbó, y LeBron James fue el epicentro de ese colapso. La actuación de LeBron en la serie fue históricamente mala para sus estándares. Promedió 17.8 puntos, 7.2 rebotes y 6.8 asistencias, pero su eficiencia se desplomó. En el juego 4 anotó solo 8 puntos, una marca que se convirtió en símbolo de su fracaso para tomar el control, cuando el momento lo exigía. La crítica fue brutal y unánime. No tenía el instinto asesino de Michael Jordan o Kobe Bryant. Era un pasador reacio a ser un finalizador, un talento que dudaba en el momento de la verdad. Esa derrota no fue solo una pérdida, fue una humillación pública, que sirvió como el catalizador más poderoso de su carrera. LeBron James, un hombre que siempre buscó la grandeza, se vio obligado a confrontar la narrativa de que era fundamentalmente defectuoso. La respuesta de LeBron no fue la negación, sino la introspección y el trabajo obsesivo. Entendió que el problema no era la falta de talento, sino la falta de una herramienta específica para castigar las defensas que lo desafiaban. La crisis de identidad de LeBron en 2011 era compleja. Había llegado a Miami para jugar junto a Dwyane Wade, el rey de Miami, e inicialmente intentó encajar, permitiendo que Wade fuera el principal finalizador en momentos cruciales. Esa deferencia, sin embargo, contradecía su naturaleza de jugador dominante y resultó en vacilación. La derrota de 2011 lo obligó a aceptar una verdad incómoda. Para que el Heat ganara, él necesitaba ser el tipo, el finalizador, el jugador más agresivo en la cancha, sin importar quién más estuviera a su lado. A partir de ese verano, la mentalidad de LeBron cambió de «vamos a jugar juntos» a «yo voy a dominar y ustedes me seguirán». La transformación de LeBron comenzó en el verano de 2011. Buscó al legendario pivot Hakeem "The Dream" Olajuwon, uno de los jugadores más técnicos en la historia de la NBA, conocido por su trabajo de pies y su juego de post-up, juego de espaldas al aro. La idea era clara: añadir una dimensión a su juego, que lo hiciera inmune a cualquier esquema defensivo. El juego de post-up de LeBron en Miami Heat se convirtió en un arma letal. Cuando las defensas intentaban el switch, cambio de marca, poniendo a un defensor más pequeño contra él, LeBron podía llevarlo al low block, cerca del aro, y castigarlo con un tiro fadeaway, tiro en suspensión hacia atrás, o un drop step, paso de giro que Olajuwon había perfeccionado. Si la defensa enviaba ayuda, LeBron, con su visión de cancha de point guard, distribuía el balón a tiradores abiertos. Se convirtió en un facilitador desde la posición de pivot, una anomalía táctica que obligaba a los adversarios a elegir entre ser castigados por él o por sus compañeros. Esta adición técnica, combinada con su atletismo de élite, elevó su eficiencia a niveles históricos. La temporada 2012-2013 es frecuentemente citada como el pico estadístico de la carrera de LeBron y, posiblemente, una de las mejores temporadas individuales en la historia de la NBA. Por cada minuto que LeBron James estaba en cancha, contribuía a la victoria de su equipo a un ritmo nunca igualado en la historia de la liga. No solo anotaba, lo hacía con una eficiencia que convertía cada posesión en oro. Tiraba de 3 con un 40.6%, de acierto y de campo con un 56.5%. Esta combinación de volumen, eficiencia y dominio táctico es lo que define al Miami LeBron como la versión más perfecta del jugador. La mejora en el tiro de larga distancia fue otro factor crucial. LeBron siempre fue un tirador de 3 puntos decente, pero en Miami se volvió consistentemente peligroso. La amenaza del tiro de 3 abrió la cancha para el Heat, permitiéndole atacar el aro con mayor facilidad. La capacidad de acertar el tiro de 3, combinada con la amenaza del post-up,
creó un dilema insoluble para las defensas rivales. Si la derrota de 2011 fue el catalizador, el juego 6 de las finales de conferencia este de 2012 contra los Boston Celtics fue el momento de ascenso. La serie estaba 3-2 para los Celtics y el partido sería en Boston en el TD Garden. La narrativa de que LeBron fallaba bajo presión estaba en su punto máximo. Si el Heat perdía, la era del Big Three sería vista como un fracaso monumental y la reputación de LeBron quedaría irremediablemente manchada. Lo que siguió fue una de las mayores demostraciones de fuerza de voluntad y dominio individual en la historia de los playoffs. LeBron James entró a la cancha con lo que los medios llamaron kill face. No sonrió, no gesticuló, simplemente jugó con una intensidad fría y calculada. Sus estadísticas finales fueron 45 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias, con un 73% de acierto en tiros de campo. Jugó todo el primer tiempo y descansó solo 3 minutos en el partido. La actuación fue un acto de pura determinación. Un jugador que se negaba a perder. El Heat ganó el juego 7 y luego conquistó el primer título de LeBron contra el joven y talentoso Oklahoma City Thunder. El rey había finalmente tomado su trono. El éxito de LeBron en Miami no puede disociarse del genio táctico de Erik Spoelstra. El entrenador, que casi fue despedido en el primer año, supo moldear el sistema del Heat alrededor de la versatilidad de LeBron. El Heat popularizó el concepto de small ball, baloncesto pequeño, donde la velocidad y el espaciamiento superaban el tamaño tradicional. LeBron era el corazón de ese sistema. Podía actuar como point forward, ala armador, iniciando el ataque, o como power forward, ala pivot, en formaciones sin un pivot tradicional, permitiendo que el Heat jugara con 5 tiradores en cancha. Su contribución defensiva durante ese periodo es frecuentemente subestimada, pero fue crucial para el éxito del equipo. LeBron fue nombrado para el primer equipo defensivo de la NBA en 2012, 2013 y 2014. Lo que lo convertía en un defensor élite era su versatilidad inigualable. Con 2,03 m de altura y más de 113 kg, poseía la velocidad para marcar a point guards, bases y la fuerza para defender a centers. La capacidad de LeBron para defender las 5 posiciones permitió que Spoelstra utilizara el switch, cambio de marca, en casi todas las posesiones, confundiendo los ataques rivales. El impacto defensivo de LeBron no era solo estadístico, era psicológico. Los adversarios tenían que estar constantemente conscientes de su presencia en toda la cancha. Su capacidad para realizar el chase down block, taponazo en persecución, era un elemento que cambiaba el juego, transformando lo que parecía una canasta fácil del rival en una transición ofensiva para el Heat. La temporada 2012-2013, que culminó en el segundo título del Heat, es el argumento más fuerte para que el Miami LeBron sea la mejor versión del jugador. Además de las estadísticas avanzadas récord, el Heat estableció una racha de 27 victorias consecutivas, la segunda más larga en la historia de la NBA. En esa temporada, LeBron se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 26 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y un 55% de acierto en tiros de campo. Fue elegido MVP de la temporada por 4ª vez en 5 años, quedando a solo un voto de ser el primer MVP unánime en la historia, lo que ocurriría años después con Stephen Curry. La eficiencia de su tiro de media distancia y la confianza en su juego de post-up lo convirtieron en una pesadilla. Para los entrenadores rivales, no había debilidad táctica que explotar. Si lo forzabas hacia el aro, finalizaba con fuerza o pasaba a un compañero. Si le dabas espacio, acertaba el tiro de media o larga distancia. Era la solución para todos los problemas ofensivos y defensivos del Heat. Las finales de 2013 contra los San Antonio Spurs fueron una prueba de fuego. Una serie épica de 7 juegos que exigió lo máximo de LeBron. En el juego 7 demostró la frialdad que le faltó en 2011, acertando tiros cruciales en el clutch time, tiempo de la verdad, incluyendo un jumper de media distancia que selló la victoria y el bicampeonato. El paso de LeBron por Miami estuvo marcado no solo por su desempeño en cancha, sino por la inmersión en la legendaria cultura Heat, impuesta por el presidente Pat Riley. Riley, un ícono de la NBA y exentrenador campeón, exigía un nivel de profesionalismo y dedicación que inicialmente chocó con la mentalidad de LeBron y sus compañeros. La presión de Riley fue implacable. Tras la derrota de 2011, no dudó en criticar públicamente la falta de dureza mental del equipo. Esa cultura de responsabilidad, donde la excelencia era la única opción, fue el ambiente perfecto para la transformación de LeBron. Él abrazó el régimen de entrenamiento espartano del Heat, que incluía sesiones extenuantes y una dieta rigurosa. El Miami LeBron era una máquina física, más delgado, más fuerte y con una resistencia que le permitía jugar a un ritmo frenético, durante 40 minutos por partido. La relación entre LeBron y Riley era de respeto mutuo, pero también de tensión. Riley representaba la vieja guardia, la mentalidad de Showtime y la exigencia de anillos. LeBron, el nuevo talento, necesitaba probar que merecía el trono. Esa tensión saludable, mediada por Spoelstra, garantizó que LeBron nunca se acomodara. La búsqueda incesante de mejora, la cultura Heat, fue lo que lo llevó a buscar a Olajuwon y perfeccionar su juego.
Para entender cuán bueno era realmente el Miami LeBron, es esencial compararlo con otras fases de su carrera. Cleveland 1.0, 2003-2010. En esta etapa, LeBron era un atleta puro, un point forward que dominaba por fuerza y velocidad. Cargaba con un equipo con poco talento ofensivo, lo que resultaba en estadísticas de volumen impresionantes, pero con una eficiencia de tiro, TS% significativamente menor. Era el one-man show, pero tácticamente predecible. Cleveland 2.0, 2014-2018. Aquí, LeBron era un jugador más maduro y cerebral, un maestro en controlar el ritmo del juego. Seguía siendo dominante, pero el desgaste físico comenzó a aparecer. Su juego de post-up y tiro de media distancia eran herramientas establecidas, pero no alcanzó los picos de eficiencia de 2013. La narrativa de esta era es la de un líder que cumplió una promesa histórica, pero su desempeño individual, aunque legendario, no superó la perfección estadística de Miami. Los Angeles Lakers 2018 present. En esta etapa, LeBron se transformó en un point guard elite, enfocado en distribución y control del juego, adaptándose a su edad. Su juego es más basado en inteligencia y pick and roll que en pura fuerza atlética. Aunque ganó otro título, la versión de Miami, en el pico de su forma física y técnica, es inigualable en términos de dominio de punta a punta de la cancha. La tabla de eficiencia avanzada muestra que el LeBron de Miami, especialmente el de 2012-2013, fue el más eficiente y el que más contribuía a la victoria en términos estadísticos. Combinaba el atletismo de su juventud con el refinamiento técnico que solo adquirió tras la derrota de 2011. La temporada 2013-2014 vio al Heat regresar a las finales, pero la derrota ante los San Antonio Spurs, que jugaron un baloncesto de equipo casi perfecto, marcó el fin de la era. El Heat envejecía, y el desgaste de 4 temporadas consecutivas llegando a las finales era evidente. LeBron, a pesar de seguir jugando a nivel MVP, no pudo superar la máquina táctica de los Spurs. Al final de su paso por Miami, LeBron James había acumulado 2 títulos de la NBA, 2012-2013, 2 premios MVP de la temporada regular, 2012-2013, 2 premios MVP de las finales, 2012-2013, 4 apariciones en el primer equipo de la NBA, 3 apariciones en el primer equipo defensivo de la NBA. El legado del Miami Heat LeBron es el de un jugador que se convirtió en el patrón oro de la eficiencia y la versatilidad. No solo ganó, redefinió lo que era posible para un jugador de baloncesto. Demostró que la combinación de fuerza física, inteligencia de juego y refinamiento técnico era la fórmula para la dominación. La era de Miami fue la prueba de que la grandeza no es solo un don, sino una elección y una construcción metódica. LeBron James, enfrentado al fracaso y la crítica, eligió perfeccionarse, buscar el conocimiento técnico de leyendas como Olajuwon y someterse a la cultura de excelencia de Pat Riley. El resultado fue la versión más completa y dominante de uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. El Miami LeBron no fue solo bueno, fue la perfección alcanzada a través del dolor, la crítica y la búsqueda incesante de un juego sin fallas. Llegó a Miami como una superestrella, salió como una leyenda forjada en el fuego de la crítica y la ambición. La historia del Miami Heat es inseparable de la historia de cómo LeBron James se convirtió en el rey que siempre prometió ser. Para profundizar en el análisis de cuán bueno era LeBron en Miami, es crucial sumergirse en la matemática del baloncesto y cómo manipulaba el spacing espaciado de la cancha. El Heat de Spoelstra, especialmente en las temporadas 2012 y 2013, era una orquesta táctica donde LeBron era el maestro y el instrumento más versátil. El concepto de small ball del Heat dependía de tener tiradores de 3 puntos en todas las posiciones, forzando a los defensores a alejarse de la pintura. Con Shane Battier, Ray Allen, Mario Chalmers y Mike Miller esparcidos por la línea de 3, la pintura quedaba abierta. Esto creaba lo que se conoce como LeBron's Lane, el carril de LeBron, un corredor libre para que él atacara el aro. La genialidad del Miami LeBron residía en su toma de decisiones en fracciones de segundo. Al atacar el aro, forzaba a la defensa a cometer un error. 1. Si el defensor directo no recibía ayuda, LeBron finalizaba con un layup o dunk de alta probabilidad. 2. Si la ayuda venía de un tirador en la esquina, LeBron pasaba el balón al tirador abierto, resultando en un tiro de 3 puntos de alta probabilidad. La crítica de que LeBron no era un closer, finalizador, fue la más dolorosa tras 2011. En Miami no solo refutó esa crítica, sino que la pulverizó. El juego 6 de 2012 fue el inicio, pero las finales de 2013 contra los Spurs fueron la consolidación. Tras el famoso juego 6, donde Ray Allen encestó el triple que salvó la temporada, LeBron tomó el control en el juego 7. En el último cuarto del juego 7, con el marcador ajustado, LeBron James demostró una calma y precisión quirúrgicas. Encestó el tiro de media distancia que le dio al Heat una ventaja de 4 puntos en los segundos finales, sellando el campeonato. Ya no dudaba, estaba exigiendo el balón y ejecutando la jugada.
La estadística de clutch time, últimos 5 minutos de un juego con diferencia de 5 puntos o menos, de LeBron en Miami es reveladora. Se convirtió en uno de los jugadores más eficientes de la liga en esos momentos, no solo anotando, sino también creando las mejores oportunidades para sus compañeros. Transformó la presión en combustible, y la narrativa de que desaparecía en los momentos cruciales fue reemplazada por la de un jugador que prosperaba bajo el mayor escrutinio. El paso de LeBron por Miami no fue solo sobre estadísticas y anillos. Fue sobre el impacto cultural y la transformación de la liga. El Big Three forzó a la NBA a repensar la formación de equipos. De repente, la idea de super equipos se volvió la norma, y la agencia libre ganó un poder sin precedentes. El Heat de Miami, con su velocidad y small ball, influyó en la manera en que se juega el baloncesto hoy. El espaciamiento, el énfasis en el tiro de 3 puntos y la versatilidad posicional se convirtieron en la regla, no en la excepción. LeBron, como el jugador más versátil de la historia, fue el catalizador de ese cambio. Era el prototipo del jugador moderno, capaz de hacer todo en la cancha. En retrospectiva, el Miami LeBron no fue solo el pico de un jugador, fue el pico de una idea de baloncesto. La idea de que un jugador podía ser el mejor pasador, el mejor defensor y el finalizador más eficiente, todo al mismo tiempo. Fue la versión de LeBron que cumplió la promesa de grandeza que el mundo esperaba desde que salió de la secundaria. El legado de Miami es el de un jugador que se convirtió en el patrón oro de la eficiencia y la versatilidad. No solo ganó, redefinió lo que era posible para un jugador de baloncesto. Demostró que la combinación de fuerza física, inteligencia de juego y refinamiento técnico era la fórmula para la dominación. El Miami LeBron no fue solo bueno, fue la perfección alcanzada a través del dolor, la crítica y la búsqueda incesante de un juego sin fallas. Llegó a Miami como una superestrella, salió como una leyenda forjada en el fuego de la crítica y la ambición. La historia del Miami Heat es inseparable de la historia de cómo LeBron James se convirtió en el rey que siempre prometió ser. La era del Miami Heat fue la más importante en la carrera de LeBron James. Fue allí donde aprendió a ganar, no solo con talento, sino con la mentalidad y la técnica necesarias para la longevidad. La versión que salió de Miami era indiscutiblemente superior a la que llegó. Si el objetivo de un jugador de baloncesto es maximizar su contribución a la victoria con la mayor eficiencia posible, entonces el LeBron de 2012-2013 es el pico. Era el jugador más dominante, el más eficiente y el más versátil que la liga haya visto. Era el point guard que pasaba, el alero que defendía y el pivot que anotaba en el post. El guión de su paso por Miami es una lección de superación. El fracaso de 2011 llevó a la introspección, que llevó al perfeccionamiento técnico con Olajuwon, que llevó a la frialdad en el juego 6 de 2012, que llevó a la perfección estadística de 2013. El resultado fue la consolidación de su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.